Bueno, y estamos con un caro amigo, un señor profesional respetado, doctor Tomás Mateo Valmelli. Tommy se le dice. Y Tommy me salvó el sábado. No, no fue para tanto, Bruno. Acércate, no. No fue para tanto. Qué sé yo, bajaron las cuestiones ahí de, no sé cómo se expresa eso, pero en fin, mi azúcar, no sé qué pasó, hacía calor, che. No, vos sabés que se fue el aire, 45 minutos. Ah, ¿sí? Sí. Ahora me está dando esa respuesta. Y no te olvides que estábamos en un recinto que era revestido de vidrio. Y absorbe el sol. Absorbe el calor. Claro, calor. Y más 45 minutos encerrado entre 300, 400 personas, obviamente. Se acaba el oxígeno, aumenta el anhídrido carbónico, aumenta el metabolismo celular, uno comienza a sudar, a desgastarse energéticamente, hay un gasto calórico superlativo. Y eso me pasó a mí el sábado. Y ya que estamos, ahora pues hay una cantidad de encuentros, ¿verdad? Sociales y que se llamen de la Nochebuena, la última del año y todo eso también, pero hay un montón de encuentros. ¿Qué vos médicamente aconsejarías a la población? Y más si hay mucho calor de repente, que uno tiene que asistir, no asistir, ponerse ropa más cómoda, llevar algún tipo de auxilio de repente. ¿Qué vos? Porque había uno de los invitados ahí en el centenario fue, parece mentira, parecía, qué sé yo, una cosa extraña, vino con una camisa limpia, porque como yo estaba transpirando, ¿por qué no te pones esta camisa dobladita, limpia? O sea que hay gente que se va también con repuestos para este tipo de momentos. Mira, yo creo que la socialización, y más en estas épocas donde finaliza un año que para algunos más, para otros menos, fue un año bastante pesado. ¿Cómo fue este año? Yo creo que fue un año político, ¿verdad? Si es cierto, no tuvimos un cambio de color dentro del Estado. Sí, como siempre el Partido Colorado es oposición y oficialismo, ¿verdad? Hubo un cambio importante dentro del Partido Colorado, ¿verdad? Y la gente está muy esperanzada, ¿verdad?, de que este cambio sea positivo. Y se ven en estos primeros 4 meses, hemos visto algunos datos positivos y otros también negativos. Es decir, que todavía estamos en la incertidumbre hacia dónde vamos. Desde el punto de vista político, yo creo que estamos todavía ahí navegando en aguas turbulentas. Desde el punto de vista familiar, creo que personalmente a mí me fue muy bien, ¿verdad? Desde el punto de vista de salud, creo que hemos pasado la peor pandemia, o la pandemia peor manejada en la historia de la humanidad, porque a lo mejor no fue la peor pandemia, pero hubieron peores pandemias. La de 1918, la H1N1, donde murieron 50 millones de personas, pero en aquel entonces... ¿En 1918? 1918. Pero en aquel entonces la población era mucho más pequeña, más ¿verdad? reducida, sí. Más reducida, no. Ahora somos 8.000 millones de habitantes, ¿verdad? O la de 1949, la de 1956, o en el siglo XVIII, la peste negra, la peste bubónica, ¿verdad? En la Edad Media, es decir, que donde realmente había se diezmaba la población planetaria, ¿verdad? Pero creo que esta fue una de las peores manejadas. Imagínate que ahora estamos con un brote de COVID en Asunción. Y nadie se entera. Nadie se entera. Solamente los médicos que atendemos pacientes sabemos que hay un brote de COVID, porque hablamos de brote cuando hay un número de casos de una patología inusual en un tiempo determinado y en un espacio geográfico determinado, y estamos viendo muchos casos de COVID. ¿Cuáles son los síntomas? Y realmente nos está dando en forma severa. Yo siempre digo que la enfermedad depende de una ecuación, que depende del hospedero, en este caso de nosotros que hospedamos al microbio, y de la virulencia del microbio.
Si el microbio encuentra un hospedero que se encuentra bien físicamente, sin enfermedades crónicas, sin obesidad, sin hipertensión, sin problemas cardíacos o renales o metabólicos, pasa de largo, ¿verdad? Sin dejar muchas secuelas. Ahora bien, si el microbio encuentra un terreno vulnerable para reproducirse, replicarse y multiplicarse, obviamente la injuria en un organismo ya dañado deja mucho más secuelas. Yo creo que el COVID está dando, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué uno puede ser? ¿Cómo uno siente que no es solamente una gripe pasajera la que uno posee o la que uno tiene? Que es más que eso, lo que vos estás describiendo. ¿Cuáles son esos síntomas? Yo creo que el síntoma cardinal de esta nueva variante que está viendo ahora es el dolor de cabeza. Porque no se pierde el olfato, no se pierde el gusto, da fiebre, pero la fiebre en todas las otras variantes tampoco no fue un signo cardinal de la enfermedad. Pero sí el dolor de cabeza. Antes también habían variantes que, por ejemplo, daba mucho dolor de garganta, no sé si te acordabas, y daba esa congestión seca, ¿verdad? Eso sí sigue dando una congestión seca con dolor de cabeza. Esos son los síntomas cardinales, pero realmente no estamos viendo casos graves, severos. Obviamente que en aquel individuo con algún patrón de susceptibilidad o un factor predisponente que sea infectado o afectado con esta nueva variante, igual que cualquier infección, puede terminar finalmente en una enfermedad grave que requiera un manejo hospitalario e inclusive, de acuerdo a las condiciones, una terapia intensiva. Y decime, y el caso del dengue, porque hablan también del dengue, de que hay dengue y qué sé yo. Hay dengue, pero hay dengue desde... Siempre hubo dengue. Bueno, 200 años atrás ya estaba descrito el virus del dengue en África, ¿verdad? Y a las Américas llega en el 58, en el Valle Cúcuta. Colombia. Colombia, y después fue la gran epidemia de la década de los 80 en Cuba, ¿verdad? Y a Paraguay nosotros estamos con brotes de dengue anuales desde el 98. Y el brote más intenso que tuvimos fue prepandémico en el 2019. Es decir, que no es algo inusual que tengamos en esta época del año dengue. Ahora bien, lo que se preveía es que este año probablemente tengamos un brote importante de dengue. ¿Por qué? Porque habían ciertas variables epidemiológicas que indicaban eso. Uno, que como sabemos el dengue es endémico en Paraguay, tenemos en todas las estaciones del año y en todos los meses del año. Hasta el mes de octubre teníamos ya una incidencia de 8.000 casos registrados, que era mucho. 8.000 casos registrados para el mes de septiembre-octubre, ¿verdad? Es decir que, obviamente, cuando vos tenés más individuos infectados, cada individuo se convierte en un surtidor, porque el mosquito existe, le pica a ese individuo infectado y transmite a otros susceptibles. Por eso es una enfermedad antroponótica. Necesitas hombre, ¿sí? Mosquito, hombre. Antroponótica. Antro, hombre, nótica, mosquito, hombre. Antroponótica, ¿verdad? Entonces vino el fenómeno de la niña, mucha lluvia en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Humedad. No hizo frío este año. ¿Verdad? Entonces, habían ciertas variables que estaban indicando que iba a haber un brote grande. Hasta el momento no hemos visto. Eso no significa que a la vuelta del regreso de los vacacionistas en Brasil, donde sí hay un brote grande, nosotros no podamos ver acá, finales de enero y febrero, un brote importante de dengue. Paraguay emitió una alerta epidemiológica por dengue tras 1.605 casos en las últimas 3 semanas. Esto está actualizado ahora. La Dirección General de Vigilancia de la Salud indicó que se ha identificado en lo que va del año la cocirculación de los serotipos de DENV1, DENV2. Sí, 1 y 2. Hay 4 serotipos. 1, 2, 3, 4. El 1 y el 2 están circulando ahora. Pero en Brasil, acá en la frontera, en Foz, está el 3. Hay que, ¿qué diferencia tiene el 3? Y el 3 suele ser un poco más severo.
¿verdad? Pero hay que tranquilizarlo un poco a la gente. En primer lugar, Paraguay, nosotros ya tuvimos varios en las zonas de Asunción y aledañas, a las zonas aledañas, que es Departamento Central. Nosotros ya tuvimos muchos brotes y muchos casos de dengue. Es decir, que el paraguayo alguna vez ya tuvo dengue y muchos ya han tenido más de un dengue. Tenemos que aclarar que el primer dengue habitualmente no da mucho problema. Suele ser un dengue clásico, no el dengue grave con signos de alarma, como se puede ver en un segundo caso de dengue. Si vos tuviste dengue, vos puedes tener 4 veces dengue, pues hay 4 virus diferentes, el 1, el 2, el 3 y el 4. A 4 veces dengue uno puede tener. 4 veces dengue. Chikungunya una sola vez, porque hay un solo virus, pero dengue hay 4. Ahí vos viste recién. Sí. DEN 1, DEN 2. Sí, claro. 1 y 2. El segundo cuadro de dengue, producido por un virus, el segundo tipo diferente de virus, que puede ser una combinación, primer cuadro 1, el segundo cuadro tenés por el 3, el segundo cuadro suele ser más severo. Pero a partir del tercer cuadro ya es más leve. Como nosotros ya tuvimos tantos brotes de dengue y el último que tuvimos en el 2019, no tengo la cifra exacta, eran más de 600,000 paraguayos que fueron detectados ya en ese brote pre-pandémico del COVID, estoy hablando, ¿verdad? De dengue. También no tenemos una población muy susceptible. Es cierto que todos los años tenemos una tasa de natalidad importante, ¿verdad? Y estos que nacen entran dentro de la edad de riesgo, ¿verdad? Menores de 2 años y mayores de 49 son el grupo etario, vamos a decir, de riesgo, ¿verdad? Pero es una llamada de atención, es una alerta, no es una alarma, alerta, hay que alertar a la gente. Como me dijiste a mí, en esta época nos reunimos tanto. Claro. Entonces, hay que reunirse. ¿Y qué vos le aconsejás a la gente que se reúne, por ejemplo, para evitar este tipo de repente, cuadros así, como lo que dijiste vos, en un ambiente donde se para el aire acondicionado, mucho calor afuera, y de repente un ambiente donde hay mucho cristal que en horas del calor, digamos, absorbe toda esa fortaleza del astro rey, esos cristales, y después empieza como que a repartir ese calor ahí, uno no se da cuenta. Sí, irradia el calor. Irradia. Bueno, ¿y qué uno tiene que tener en cuenta? Porque uno tiene que ir a cumplir socialmente, supuestamente, ¿verdad? Pero tiene que tomar algún medicamento, reforzar médicamente el organismo. ¿Qué hay que hacer? No, en primer lugar, una buena hidratación. Es la base de eso, ¿verdad? ¿Sí? El cuerpo, el 60% del peso corporal total es agua, ¿verdad? Nosotros 60%. Estamos hechos de agua, ¿verdad? Y uno pierde mucho líquido en forma insensible con estos calores, ¿verdad? Porque obviamente un medio de mayor calor compensa con el medio de menor calor, ¿verdad? Entonces nosotros perdemos en formas insensibles al respirar, ¿verdad? Aparte de la forma bien cuantificable, que es el sudor, la orina, la diuresis, ¿verdad? Entonces, hidratarse bien, ¿verdad? Uno tiene que estar bien hidratado, que la orina sea clara. Y orinar, que uno se dé cuenta que está orinando muchas veces, ¿verdad? Tomar mucha agua. Tomar mucha agua, mucho líquido, ¿verdad? Que eso no se entienda whisky, caña, claro. Tequila. Hay muchos líquidos sanos, ¿verdad? En segundo lugar, usar nada de acorbatarse, es decir, lo más light posible, ¿verdad? Lo más sencillo. Suelto para que eso no, de alguna manera, tener el botón del cuello cerrado, obstruye un poco las vías respiratorias. En tercer lugar, evitar estar en lugares muy sofocantes, donde haya mucha aglomeración de gente. Y si va a estar en la intemperie, para prevenir el dengue, que es lo que supuestamente vamos a afrontar de ahora en adelante hasta que lleguemos nuevamente al otoño y al invierno. Porque hoy comenzó el verano oficialmente. Pero ya veníamos con una ola de calor de 6 a 8 semanas atrás y con lluvias. Y por ejemplo, estas fiestas que se hacen generalmente buscan el patio, los jardines, qué sé yo. Tratan de minimizar con ¿cómo se llama? Inclusive aire acondicionados externos, o ponen ventiladores grandes ahí afuera, pero la gente prefiere el aire libre.
Otra que está la otra cara, que son los salones con aire acondicionado y ese tipo de cosas. Para aquellos que estamos o vamos a pasar afuera, digamos, ¿qué vos aconsejarías? A la intemperie. Adelante, sí, Bueno, estar en la intemperie. Idealmente no comenzar la Que fiesta. no venga un bicho ahí y te pique de repente. No comenzar justo en la transición de luz y luna. Ah, ¿no? ¿Verdad? Porque a esa hora al mosquito le gusta movilizarse, que es a la tardecita. En las primeras horas No, de la pero mañana. justamente todas las fiestas se hacen ahora a Y partir esa de es las 5 o 6 y de la esa es la tarde. nueva moda. Bueno, pero a esa hora hoy en día está haciendo 41 grados de calor. Es decir, seamos un poco conscientes del punto de vista social, hablo, y no social alto, social de socialización, ¿verdad? Del más humilde O sea, eso de las 5 y las 6 de la tarde, como se están haciendo ahora los eventos, eso está mal, ¿verdad? Y sí, porque antes los eventos duraban 4 horas, ahora duran 12. Entonces, uno es un desgaste En todos los órdenes. de todos los órdenes, ¿verdad? Hasta económicamente, para el que tiene que pagar la fiesta es mucho más todo caro. ¿verdad? un día, es Y todo no- un día porque uno se tiene que ir antes a prepararse, las mujeres a la peluquería. Imagínate, el etcétera. sábado pasado, Ah. a las 5 de la tarde, hacía en sombra 41 grados centígrados y la sensación térmica era de 46. Te puedo imaginar. Es mucho, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Si vamos a hacer a la intemperie, que sea ya una vez que haya entrado totalmente el sol, ¿verdad? No utilizar prendas oscuras. Las prendas oscuras atrae a los mosquitos, a los insectos, ¿verdad? Repelente, ¿verdad? Si es posible en gel, no en aerosol, porque hay mucha gente, el 30% de la población paraguaya es alérgica y se pone en aerosol y inhala el aerosol y termina finalmente congestionado o con una bronquitis. ¿Qué cantidad de población es alérgica? Más del 30% es alérgica. Qué interesante lo que nos está diciendo acá el Luego, doctor Mateo. repelentes, prendas mangas largas de hilo o de algodón, ¿verdad? Pero evitar sitios de exposición, ¿sí? Y obviamente el sitio de exposición, repelente, Tomar mucha agua. tomar mucho líquido y evitar estar en zonas de Yo alta digo incidencia. tomar agua, pero vos decís líquido. Y líquido ahí puede ser vino, whisky. Y entra dentro del estado Vodka. del estado de la materia, ¿verdad? Es la materia. Bueno, y médicamente, y siendo bien puntual, querido doctor Tomás Mateo Valmelli, ¿qué nos hace falta acá para... ¿Estamos bien nosotros médicamente con esto de la superintendencia que se gestó? La gente se va a acordar de nuestro mundo médico. ¿Cómo podemos nosotros mejorar médicamente nuestra situación en línea genérica, verdad? Que no hayan divisiones, digamos, la gente del campo que también tenga acceso a la salud, no solamente la gente que está acá en la ciudad o en la periferia de la ciudad, una ciudad grande como Asunción en este caso, ¿verdad? Pero la gente del campo tiene derecho también a estar bien, saludable. Mira, es que, Bruno, la salud pública de los pueblos y de las naciones no depende solamente de una Secretaría de Salud. Depende de quién o de quiénes. Depende de un Estado decidido a mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. Es decir, depende de la Secretaría del Medio Ambiente. Depende de la Secretaría de Finanzas, que haya medios económicos para financiar los hospitales, ¿verdad? A los trabajadores sanitarios, los medicamentos. Depende de recolección de basura. 30% nosotros tenemos de recolección de basura en Paraguay. 70%. Y cada vez producimos más basura. En nuestra... Solamente el 30%. Se recolecta. El resto son reservorios para que Para los mosquitos, los se bichos junte y todas las agua, cosas. agua limpia con las lluvias y los mosquitos ahí realicen todas sus etapas larvarias de huevo hasta larva y Por eso mosquitos. seguimos nosotros así. Y vamos a seguir, pero como si recolectamos el 30% solamente. Entonces tiene que ser un trabajo interinstitucional
donde se vean comprometidos todas las fuerzas políticas y estatales, ¿verdad? Los municipios, las intendencias, las gobernaciones, trabajar en forma coordinada con obras públicas, con educación, que yo le doy un punto fundamental. Hace poco tuvimos un sincericidio de uno de nuestros senadores, ¿verdad? Que dijo que todos los profesores del interior eran unos ignorantes. Y no, ese fue el presidente del Congreso. El presidente del Congreso, imagínate. Cuyo hijo ahora dice que se considera idóneo y no quiere renunciar al Congreso. Ahí está el hijo, pero y no sé, que no tiene culpa el hijo. El hijo no tiene culpa de nada. ¿Qué tiene que ver el hijo? Que va a cobrar 3 millones de guaraníes, un sueldo mínimo prácticamente. Sino cómo expuso el padre, siendo presidente del Congreso, lo que quiso decir. Porque él como que se aventuró a decir que él era citadino, pero él, tengo entendido, nació allá en Coronel Oviedo, o sea que, y seguramente le habrá costado llegar a donde llegó hace 20 años que está en la política, pero no, tiene que él mesuradamente también de saber decir lo que dice. Es otro tema ya esto, pero es una suerte de salud mental para también nosotros, lo que recepcionamos, lo que escuchamos, una cosa así, siendo el cabeza de un poder del Estado, ¿verdad? Discriminar a la gente que es del interior porque es del interior, pero hay gente que vino de allá abajo y llegó a recibir un premio Nobel, por ejemplo, por esfuerzo personal. Eso no quiere decir de dónde uno provenga, sino cuál es la formación real que uno tiene. No, porque ¿qué hizo él durante 20 años que estuvo en el Congreso? ¿Qué hizo para mejorar la educación paraguaya? No hay por eso. Y hace 70 años, ¿qué se hizo para mejorar la educación paraguaya? Estamos en el mismo lugar de siempre. O si a vos te dicen, peor. Y si a vos te dicen, doctor Tommy Mateo, queremos que presidas el Ministerio de Salud, ¿qué vas a decir? Y yo creo que hay gente más idónea que yo y más preparada que yo para ese cargo administrativo. Yo puedo ser un colaborador, pero puedo tener ideas, proyectos, y yo no tengo miedo al trabajo. Vos sabés bien que yo trabajo 12, 14 horas al día. Pero para ser un secretario de Estado, ¿verdad?, hay que tener una carrera y una formación orientada a eso. ¿Sí? O si no, te ponen el palito por todos lados. ¿Vos la conocés a esta ministra? Tuve el gusto de estar con ella cuando ella fue viceministra. Ahora me pidió una vez que participe yo de un acto ahí en el ministerio cuando se iba. Paraguay fue, a través de la OPS, fue certificado libre de sarampión, ¿verdad? Y era para estimular las vacunas. No recuerdo si fue en el 2008. María Teresa Barán, ministra. Sí, pero tampoco ella sola no puede hacer nada. A no ser que ella salga a recolectar la basura, a no ser que ella salga a dar educación sanitaria en los colegios, a no ser que... Yo ayer estaba transitando por la avenida Artigas, era que es una de las avenidas más transitadas de Asunción, y en cada esquina habían 3, 4 bolsas de basura. Así, o sea, nadie pasa a retirarlas. Nadie pasa a retirarlas, ¿verdad? Entonces, no sé, realmente tiene que haber una conciencia social donde el ciudadano común se vea estimulado a cumplir con ciertas reglamentaciones para que todos tengamos un ambiente más sano. Dicen, el agua limpia es reservorio. Usted tiene que remover los reservorios de su casa para que el mosquito no se críe ahí. ¿Y qué población nosotros tenemos todavía que no tiene agua potable? Que se nutre a través de las aguateras y que tienen que guardar el agua en sus casas en recipientes para poder cocinar, asearse, beberla, hidratarse. Entonces, ¿qué porcentaje de la población tiene desagües fluviales, agua potable? Entonces, ¿cómo vos le vas a pedir que la población haga lo básico si no tiene lo mínimo? Entonces... estamos en el siglo XXI. Estamos en el siglo XXI. Y hace poco le escuché a un gran periodista amigo decir, desde la época de Stroessner no se ha hecho ni un cuarto más
en las hidroeléctricas. Yo dije eso. Vos dijiste eso. Por eso te escuché decir. Claro. No quise decir tu nombre, pero vos dijiste eso. Yo dije eso. ¿Verdad? Y es así. Tanto nos quejamos, ¿y qué pasó? Claro, y nos culpan, ¿cómo que se llama? El viento allá de Bahía Blanca en la Argentina hizo que nosotros nos quedemos sin luz acá. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se explica? Y que dependemos de la Argentina ahora. Claro, y tenemos 3 hidroeléctricas y una, la más grande del mundo por mucho tiempo fue. Y creo que sigue siendo en cuanto a generación de energía. Sí. Y quiere decir, ¿dónde está nuestra capacidad? ¿Dónde está nuestra...? Bueno, lo mismo pasa con la salud. La salud no depende solamente de la salud de una Secretaría de Salud. Depende de una sociedad mucho más integrativa que absorba con un nivel cultural mucho más elevado y obviamente darle las herramientas básicas. ¿Cómo voy a pedir a la gente que no recolecte agua si es su forma de poder consumir el agua a través de las aguateras? ¿Cómo voy a pedir a la gente? ¿Qué hace la gente con sus... Hoy en día tenemos una sobreutilización de material inorgánico, ¿verdad? Que utilizamos, orgánico también. Y ¿qué haces vos cuando tu estufa, tu cocina, tu rueda ya no funciona? ¿Qué haces? ¿Dónde dejas? Si nadie... Vos podés dejar para la recolección de basura, no te lo lleva. Nadie lleva eso. Nadie lleva. Entonces, ¿dónde? En el depósito, en el fondo de la casa. Y ahí se llueve, se junta agua, y listo. Mosquitos. Ahora, si vos me decís, no, tenemos 100%, 90% de recolección de la basura. Tenemos tratamiento de la basura. Tenemos reciclaje de basura. Nada de eso existe. ¿Verdad? Exportamos lo que reciclamos de la basura. ¿Verdad? Y además tenemos agua potable, tenemos desagüe fluvial, ¿verdad? Tenemos una buena nutrición a la población, una buena educación primaria, secundaria, terciaria. Bueno, perfecto. No, ahí tenemos sí. que ir a Japón entonces. Y no, lo que pasa es que es como vos dijiste hoy. Que se pongan a trabajar. Para eso. Para eso están. Y para eso cobran. No para reunirse a comer empanaditas y a tomar... Y solamente ver su ombliguito. Querido Tommy, desde la perspectiva médica, a ver, o desde como paraguayo simplemente, decí algo acá para alentar a la población en este momento de fin de año, prácticamente de Adviento, de una suerte de esperanza, porque tenemos que tener alguna esperanza. Palo porque boga, palo porque no boga, pero tenemos que hacer algo para... Es tan rico este país. Vos vemos el ejemplo, por ejemplo, de la carne ahora que se abre Estados Unidos. Y cuántos frigoríficos tenemos, cuánta gente que trabaja en la carne hay. Y bueno, yo creo que hay gente que trabaja en serio. Vimos hace poco la cuestión esta de la hilandería allá en el Chaco, que se abrió una... Están utilizando otra vez, plantando el algodón y produciendo el algodón impresionante. Esas maquinarias nuevas que tenemos por ahí, una imagen de esto que se está haciendo allá en medio del Chaco, por ejemplo. Porque la gente no está solamente pendiente de lo que pasa políticamente en Paraguay. Hay que alentar a la población, querido Tommy. ¿Y vos qué le dirías? Y tenemos un país hermoso. Tenemos un país con gente divina, gente amable, honesta, gente limpia. Por más que nos quieran decir que no somos limpios el paraguayo. A lo mejor la camisa estará comida, pero su camisa está limpia. Se baña al terminar de trabajar. La comida, ¿verdad? Pero limpia. Limpia, pero tenemos una población joven, pujante, que quiere salir adelante. Y nosotros que ya estamos entrando estamos en la tercera y estamos yendo hacia la cuarta edad, tenemos que dar el ejemplo, ¿verdad? Tenemos que dar el ejemplo de sacrificio, el ejemplo de moralidad, el ejemplo de que hay que seguir el camino recto y que lo importante no es la acumulación de cosas. Lo que uno deja a su país es el sacrificio que uno hizo en el área que le tocó servir. Y creo que Paraguay tiene todo por progresar, ¿verdad? Depende de nosotros, depende de las nuevas generaciones, pero nosotros tenemos que dar el ejemplo. Y estoy seguro que las familias paraguayas, como todos los años, van a pasar una noche buena,
¿verdad? Rodeado de sus seres queridos y afectos, ¿verdad? Esperemos que no falte el pan en ninguna mesa, ¿verdad? Y que el año 2024 tiene que ser un año donde amanezcamos con un sol brillante. Qué lindo. Y tengamos un lindo final para tener un buen inicio del 2025. El sol vuelve a brillar. Sí. Bueno, miren estas imágenes. Eso es el Chaco. Hoy el Chaco. Se abrió una productora, una producción de algodón, de cuestiones. Hicieron todo esto y siguen aportando al mundo industrial estos señores menonitas, colonos, que trabajan denodadamente, ordenadamente, organizadamente. Y eso es Paraguay. Eso es en el medio de la región occidental. Eso no es otro país que no sea Paraguay, imagínense. O sea que está la gente que trabaja y toma en serio lo que hace, ¿verdad? Y está la gente que mueve la lengua nomás. Pero no quiero prender el plagueómetro ahora, sino más o menos simplemente desear lo mejor y agradecer al doctor Tomás Mateo Valmelli, que es una persona que trabaja denodadamente también de sol a sol y nos abrió unos minutos de su valioso tiempo para venir acá a compartir esta mesa de tareas y desear lo mejor a la población paraguaya para estas fiestas que se aproximan. Así que muchas gracias, Tommy, que sigan los éxitos. ¿Por qué vos sos tan reconocido? Y reconocido por vos nomás. No. Y tu equipo. Vos sos muy reconocido. No. Soy un tipo normal. Pero no me respondiste si alguien te viene y te dice que queremos que vos presidas el Ministerio de Salud. Y estoy para colaborar. No sé si estoy para encabezar, pero estoy para colaborar 100% con mi país. 100%. Estoy en esa etapa de la vida que estoy 100% dispuesto a dejar todo mi sacrificio. No tenés 60 años todavía. Estoy por llegar ahí. No, pero no tenés todavía 60 años. Pero me falta poquito, Bruno. Yo te deseo una feliz Navidad a vos, a tu equipo divino, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos a seguir compartiendo solamente el 2024, ¿verdad? Con estas charlas que cada vez se hacen más filosóficas. No, pero importante es. Cada vez que vos estás acá es importante el tiempo y porque vos decís cosas muy certeras y muy honestas y también muy íntegras, porque uno no tiene que olvidar la integridad. No sé si ¿qué es más importante, la integridad o la honestidad? No sé cómo se balancean esas dos terminologías, pero eso tiene que ser innato del ser humano. No tienen que ser adverbios calificativos positivos. Ser honesto no tiene que ser algo que llame la atención. Eso es la naturaleza del hombre de ser honesto. Ser honesto. Sí, eso no tiene que ser un calificativo positivo para un ser humano. Hacer bien lo que uno hace. Obvio, es lo que hay que hacer.